Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Conversamos con Miguel Contreras sobre su poemario Claroscuro. Miguel Contreras nació en República Dominicana en 1994, poeta y ensayista, técnico en bibliotecología, profesor de lengua y literatura. Fue director de la Biblioteca Provincial de Dajabón, su ciudad natal. Fue secretario de redacción de Antillense, revista de pensamiento dominicano. Ha viajado por diferentes ciudades de su país, impartiendo talleres y conferencias sobre la literatura y el arte de escribir. Es miembro del consejo editorial de la revista literaria Dunamis de Lima, Perú. Es fundador de la Academia de Lengua y Creación Literaria ALECLI y secretario general de la Asociación Nacional de Abogados Constitucionalistas. Algunos de sus poemas han sido publicados en revistas de Rumanía, España, Argentina, Perú y África. Ha inventado nuevos estilos estróficos, siendo los más conocidos el triquentesio y el soneto contreriano. Actualmente estudia filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Poemas a la medida fue su primer libro, publicado por Ediciones Vaz en Estados Unidos. Claroscuro es su obra más reciente. Claroscuro, poema 1. Sé que me llamo Pedro y soy humano, que me duele ser vivo y lo soporto, que no hay palabra que decir alcance lo que no siente el alma. Sé que a veces me canso de ser nada, que hace unos años me quedé sin mí, que me duele la noche de mi día y le escribo al olvido y a la nada. Sé que me llamo Pedro todo el tiempo, que me molesta todo y es absurdo, que tengo el alma donde las palabras, que sueño cada noche con ser día. Sé que duele la luz, que a veces me molesta ser humano, pero también yo sé que ser humano significa algo más que ser humano. Así iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy contamos con la grata presencia, la grata compañía de Miguel Contreras, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Miguel, ¿qué tal? Gracias de verdad, Eduardo, por esta importante invitación. De verdad me siento muy honrado. Para mí la poesía es como el pan de cada día. Así que hablar de poesía es como alimentarse. Gracias de verdad. Ok, Miguel, vamos a entrar en materia de inmediato con una primera pregunta. ¿Cómo fueron tus inicios en esto de la literatura? Y no sé si solamente cultivas la poesía y otro género. ¿Cómo fueron esos inicios? Y dinos cuáles han sido los principales hitos de esta trayectoria literaria tuya. Mis inicios son un poco brumosos. De verdad no sabría decir con mucha precisión cuándo inicia mi vocación por la poesía. Sí puedo asegurar que desde niño, inclinación hacia lo sublime, mientras otros chiquillos estaban jugando, yo prefería estar leyendo poesía. Ahora, creo que me impactó mucho mudarme a la provincia de Dajabón. Yo llegué de un campo del sur. Allí entré en contacto con las bibliotecas que no había en el campo y me dediqué de lleno a la lectura, expresamente a la lectura de la poesía clásica. Luego hubo gente que libros, al ver mi amor por la lectura y cosa de la vida, libros clásicos. Entonces desarrollé ese amor y bueno, como me parecía interesante lo que escribí, lo que leía,
pues quise imitarlo. Y esos fueron mis primeros pasos, por así decirlo, imitar a esos grandes escritores, esos grandes poetas, que ya luego leyendo a Pedro Mir, me encontré con algunos de sus consejos y él aconsejaba que la mejor forma de iniciarse en la literatura era imitando a los grandes. Está bien que puede escribir prácticamente como ellos, imitándolo obviamente, entonces olvidarse de ello y tratar de construir un propio estilo. De manera que, sin saberlo, pude ser dirigido por Pedro Mir. ¿Cuáles géneros cultivo? Bueno, mayormente la poesía, pero también el cuento. Y hace un tiempo, sí, estoy trabajando una novela. He estudiado a fondo varios géneros, pero me siento más cómodo en la poesía, definitivamente. Es lo que más me gusta. El cuento, he escrito bastante cuento, de hecho, duré como 2 años escribiendo cuentos, directamente cuentos, puro cuentos para una editorial extranjera. Y eso me ayudó bastante en perfeccionar la técnica. Pero igual, yo creo que mi lugar es la poesía. Recuerdo me preguntaste sobre mis principales hitos. ¿Qué te puedo decir? Para mí la poesía es como una forma de ser, es como una necesidad fisiológica. Yo escribo sin ningún anhelo no sé, de premio ni de nada por el estilo. Escribo simplemente porque no puedo hacer otra cosa que no sé escribir. Claro, soy profesor, sí, es una figura literaria, es un hiperbatón. O sea, porque no puedo vivir sin escribir, pero tampoco espero nada así. Tengo esa meta de ser un premio, un Cervantes, un premio nacional. No me interesan de verdad en eso. Por lo más mínimo que alguna persona de categoría que uno sabe que aman de verdad la literatura y que saben diferenciar la buena literatura de la mala, que me escriban, que me digan que se sienten impactados por lo que escribo. Esos son para mí los principales hitos. Llegar al público culto, obviamente, al público que sabe lo que es poesía, porque hay un público que lamentablemente es impresionada por cualquier cosa. Y como dice Iriarte, Tomás de Iriarte, el aplauso de los sabios es una gran recompensa, mientras que el aplauso de los incultos es un insulto, pero es la verdad. Mi literatura también ha sido traducida a muchísimos idiomas. Y, de hecho, ahorita mismo se está traduciendo al árabe en la Universidad del Cairo. Alguien está traduciendo algunas de mis obras. Y esas pequeñas cosas son las que de verdad significan mucho para mí como escritor, obviamente. Sí, Miguel, mencionaste que también te dedicas a la docencia, ¿verdad? ¿Dónde te dedicas a la docencia? Acá en Santo Domingo, sí, soy profesor de lengua y literatura en un colegio. Lengua y literatura y apreciación literaria. Es mi área, me gusta muchísimo. Y uno trata de infundirle el amor, la pasión por la literatura a las nuevas y futuras generaciones. Y son receptivos ellos a la poesía, porque uno tiene la impresión de que las generaciones actuales son como un poco apáticas en cuanto a la poesía, la literatura también, en cualquier otro género también se da eso, pero particularmente en la poesía, como que, ¿cómo tú logras motivar a que lean poesía? ¿Tú logras que lean poesía? Realmente es todo un acontecimiento. Yo creo que quizás la mejor forma en que uno puede motivar a los jóvenes, a los estudiantes de uno a que lean, es demostrando una pasión ineludible por la lectura. De hecho, cuando uno pregunta en una clase de 30 estudiantes que cuántos leen y nadie levanta la mano, uno se siente bastante decepcionado. Pero a medida que pasa el tiempo, uno trata de hacer que ellos se interesen por la lectura, no sé, expresándose sobre las obras literarias de una forma bastante entusiasta, no sé, despiertan a la curiosidad. Y eso es lo que yo he podido ver. Siempre que hablo con ellos, claro, me toca dar apreciación literaria que trata exclusivamente de eso, de apreciar las obras literarias y de aprender a producir textos literarios.
es una salida optativa. Entonces yo trato de que ellos vean en mí esa pasión y ese conocimiento, obviamente, por la literatura y que vean, no sé, algo de utilidad eh, en ello, porque se ha vendido la idea de que la literatura, y obviamente, si esa es la idea que se vende, pues, ¿para qué estudiar algo que no sirve para nada? Entonces uno trata de buscar esas utilidades, que ya sean psicológicas, emocionales, y bueno, ellos se interesan. No hace mucho tiempo, alguien me dijo que estaba leyendo una obra y me sorprendió porque vaya a ver usted la obra, El Cantar del Mío Sí, porque en una clase donde someramente se hacía referencia al Cantar del Mío Sí, cuando se hablaba de ese tipo de literatura, claro, yo decidí y expresar mi pasión, mi amor, cómo me impresionó esa obra, y ellos al ver esa pasión con que yo hablaba de la obra, decidieron buscarla y leerla. Y estuvimos hablando muchísimo. Otros buscaron otras obras de las que yo le había hablado, incluso a Unamuno. Yo hablaba con mucho entusiasmo de Unamuno, principalmente de mi obra favorita, Niebla. Ellos decidieron leer Niebla y luego estaban haciendo preguntas. Y uno no puede, yo creo que he llegado a la conclusión de que uno no puede tratar eh, de, de inculcarle a ningún estudiante cultura por la literatura de la forma tradicional en que pretenden hacerlo en el, no sé, mediante el método educativo que tenemos acá. Yo creo que la única forma es transmitir. Bueno, ya lo dicen esos gurús del desarrollo personal, inspirar, no tratar de, no sé, de imponer cosas, sino de inspirar. Y sí, yo no me puedo quejar, tengo buenas experiencias con mis chicos. Poema 28. El día en que yo muera, si es que muero, aprovechar mi muerte para decir al mundo lo breve que es la vida, lo falsa que es la muerte, y que un niño inocente que no sepa de amor. Aprovechar mi ocaso para decir a todos que el hombre es una cosa fugaz como la estela de un barco imperceptible, que no me llore nadie, que no me pongan cruz, que una desconocida me dedique una rosa, azul como el olvido, frágil como la vida, y mi epitafio sea vanitas vanitatum. Vanita vanitates, eso, vanidad de vanidades. Sí, vanidad de vanidades. Sí, tú estás tomado del Eclesiastés de Salomón. En el prólogo de tu poemario pude ver que está un trabajo de Ramón Saba, que es el prologuista de tu poemario, el maestro Ramón Saba, que por cierto me habló muy bien de ti en una entrevista que le hice hace ya casi un año más o menos. Me dio muy buena referencia tuya, y a partir de ahí surge mi interés por entrevistarte y todo eso. Después pude conseguir tu contacto y así pude llegar hasta ti. Pues sí, el maestro Saba planteaba en ese prólogo que una de las características que tiene este poemario, Claro Oscuro, es la variedad, porque hay varios subgéneros que se tocan. Incluso se mencionan varios tipos de sonetos, algunos que yo ni siquiera sabía que existían, y verso libre y otro tipo de subgénero poético. ¿Con cuál de esos subgéneros que menciona Saba tú te sientes más cómodo? ¿Cuál te falta por cultivar? Si te interesa cultivar alguno de los A que ver, hacen ahí. bueno, que el maestro Saba haya hecho un prólogo a mi libro es para mí motivo de mucho gozo. Lo admiro mucho y me consta que es una de las pocas personas que acá dominan de verdad el arte de escribir poesía. O sea, sabe que es la poética en general. Sí, él hace referencia
a un conjunto de estilos de su género poético, que en realidad son poco lo que incluyo en este libro, porque, a ver, Claroscuro surge como un tipo de disculpa al público por haber publicado en el 2020 Poemas a la Medida, un libro demasiado complejo, demasiado, desde mi punto de vista, muy complejo. Entonces yo dije, voy a hacer algo más sencillo, más digerible, más liviano. ¿En cuál es su género me siento más cómodo? ¿Qué te digo? Los domino todos, los que incluyo. ¿Cuáles me falta por cultivar? Los que desconozco. Porque sí, puedo decirte que siendo subgénero poético, estilos estróficos que conozco, eh, he tratado de cultivarlo todos, todo. Desde la poesía oriental, que el haiku, que el tanka, que el seriyú, que el hokku, eh, entre otros, e italiana también, desde luego. Y en realidad lo que menos cultivo es el verso libre y también lo cultivo, hay bastante, de hecho hay más verso libre que no acepto la terminología, yo le llamo mejor, no sé, versificación irregular, que Eh, desde mi punto de vista el verso libre no existe como tal. y una pregunta, Entonces, a raíz de eso que tú dices, pero se cultiva más el verso libre en la poesía que se está escribiendo ahora en República Dominicana. Hay más verso libre que poesía con métrica. sí, bueno, lo que sucede es que la poesía con métrica tiene demasiadas exigencias. Entonces, el escritor moderno, o quizás sea mejor usar el término posmoderno, prefiere la facilidad. Esto, arriesgándome a ofender a algunos, en verso libre, muchas veces escribe totalmente al azar, a lo que salga. Simplemente tengo un montón de ideas, la voy a pasar al cuaderno y ya, eso es poesía. Ahora, cuando vas a escribir en poesía en verso métrico, tienes que tomar en cuenta una serie de factores sin los cuales el poema no sirve. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos, como por lo general desconocen las reglas de la literatura clásica, bueno, y la métrica en general, que la métrica definida por Antonio Quiris es una rama de la ciencia literaria que se encarga en general. De manera que alguien que domina la métrica también domina, obviamente, a la perfección el verso libre. Entonces, como desconocen totalmente la métrica como ciencia literaria, han creado como cierto desdén, cierto desprecio hacia ella. Claro, ese desdén es motivo de la ignorancia, porque no vas a ver jamás a un escritor que conozca la métrica hablando mal de ella. Incluso los grandes poetas, salvo muy raras excepciones, como Walt Whitman, el Cosmo, el hijo de Manhattan, también dominaban la métrica y escribieron grandiosos poemas con métrica. A ver, nosotros conocemos el gran César Vallejo, que dicho sea paso es uno de mis poetas favoritos, eh, pero Vallejo tiene unos sonetos perfectísimos. El mismo Pedro Mir tiene sonetos de redondilla, y cuando leemos, por ejemplo, hay un país en el mundo, nos encontramos con que el canción es irregular, con pues, verso métrico, donde de repente está hablando de verso libre y de repente salta y empieza a hablar en decasílabo y cambia el ritmo, la musicalidad, y eso le da una belleza única. El mismo Félix María del Monte, en su poema de largo aliento, Las Vírgenes de Galindo, va cambiando de metro, que habla en octosílabo, que habla en decasílabo, y así. Y sí, se escribe más en verso libre actualmente, porque para escribir en verso libre solo hay que tener algo que decir, y nuestra generación tiene demasiado que decir. Ahora, para escribir en verso clásico, no basta con tener algo que decir. Es además importante saber decirlo. Exacto. Y también se da mucho aquello de que si tú quieres ser transgresor en el arte, es más fácil ser transgresor cuando tú dominas la técnica de ese arte en particular, ¿verdad? Chartier Lewis, no, Eliot, él decía, siempre me ha parecido muy mala idea romper las reglas antes de aprender a observarla. Y también
Pedro Mil dice lo mismo. O sea, el escritor debe aprender a observar las reglas y luego que domina las técnicas, romperlas. Que fue lo que hicieron los grandes. A veces, por tomar un ejemplo, un poquito, en el arte pictórico, por ejemplo, vemos a Picasso, el transgresor de la técnica. Ahora, Picasso pintaba unos cuadros realistas perfectísimos. Dominaba la técnica. Y en nuestra literatura, todo lo que rompieron las reglas y que fueron más allá, dominaban la técnica a la perfección. Nuestra sociedad o nuestra generación ha construido, vamos a decirlo así, un lugar común, un refrán, un lugar hecho, y es bueno que si no las reglas te rompen a ti. Yo digo lo contrario, cuando rompes las reglas te rompen. Si las rompes, te rompen. Entonces, es totalmente diferente cuando un poeta que domina las técnicas se va a escribir, por ejemplo, verso libre, porque sobrevive esa musicalidad, ese ritmo. Porque la poesía puede prescindir de todos los factores, puede prescindir de la rima, puede prescindir de la isometría, del conteo silábico preciso. No hay poesía sin ritmo. El ritmo es el alma del verso, porque la poesía es música, como decía Tagore, es el alma, es el eco de la música del universo en el corazón de los mortales. Entonces, ¿qué es música sin ritmo? No puede existir. Y sí, yo estoy totalmente convencido de que no es mejor, es indispensable conocer las reglas antes de romperlas. Rubén Darío, por ejemplo, el gran Rubén Darío, quizás el poeta más grande de nuestra lengua, rompió las reglas. Sí, las rompió. Ahora, Rubén Darío dominó todo a la perfección. Después que él domina todo a la perfección, decide experimentar, escribir, no sé, crear sus propios estilos, nuevos estilos estróficos, incursionó incluso en el versolibrismo, pero dominó todo, desde la poesía latina hasta el metro griego, grecolatino. Hizo cosas que nunca nadie hizo, porque, si puedo recordar, en su salutación, Darío imita un metro griego, ínclita raza, subérrima, sangre de Hispania fecunda. O sea, está inventando metros griegos, algo que era totalmente imposible, casi, claro. Asunción Silva lo logró, pero no lograron más de 13 en nuestra lengua. Pero bueno, eran grandes maestros. Ahora la poética o la literatura es el único campo en el saber de literatura, hace literatura. En medicina, para ejercer la medicina, tiene que saber medicina. O sea, tú no puedes ir con un bisturí a hacer una cirugía, bueno, porque me siento inspirado, que de hecho yo no creo en la inspiración. Para mí la inspiración es una superstición griega. Eso de que existen musas que te dan la inspiración, eso es mitología, eso es superstición griega. Entonces, yo no puedo esperar estar inspirado para hacer una cirugía si soy médico. O sea, tengo el conocimiento adquirido, entonces voy a poner en práctica ese conocimiento y bueno, vamos a ver qué es el talento. Pero otra cosa es la inspiración, es una ridícula. Bueno, pues yo escribo inspirado, sin técnica, sin reglas. No, hombre, no se puede vivir sin reglas. Donde todo es permisible, no funciona nada. Claro, así mismo es como si a mí se me ocurriera comenzar a tocar guitarra sin saber cómo manejar las notas y los acordes y todo eso, ¿verdad? ¿Qué va a sonar? Lo que va a sonar no es música, definitivamente, ¿verdad? O cualquier instrumento que tú tomes. La literatura es el único campo del saber, porque es un saber donde la gente lo ejerce sin tener ni la más remota idea de lo que es. Si quieres ser médico, tienes que estudiar medicina. Si quieres ser ingeniero, tienes que estudiar ingeniería. Si quieres ser lo que sea, tienes que estudiarlo. Si quieres ser poeta, tienes que saber de poética, sí o sí. Si no lo sabes, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Poema 16. Desde el silencio escribo mi poesía. Poco o nada me importa la grandeza que persiguen los otros. Creo más en la inocente sencillez del campo, el agua perfumada de esmeralda y el oscuro cantío de los cuervos. No procuro impactar con lo que digo. Arte de compromiso, el arte por el arte. No intento seducir con mi poesía. Escribo porque he sido conquistado. Escribo porque hacerlo me transforma. Escribo porque no soporto más vivir, que el dolor duele menos cuando escribo. Escribir es mi única manera de seguir siendo el mismo mientras cambio. Escribo porque escribo, pues ni modo. No porque me interese la mirada de los ojos roídos del planeta. Detesto los espejos y detesto posar con los famosos. Me entristecen los premios a las noches y me alejo. Hombre de aire, corazón de hierba, busco ser ignorado, pero ser es lo primero, porque la existencia me consta irrefutable. Yo quería soñar y estoy soñando, quería ser poeta y ya no sé si tan solo quería ser humano. Miradme, estoy aquí, puñado de arboleda, una fuga en el tiempo, el que no era, el que nunca será y el que no es. Poco o nada me importa la grandeza, si es que hay otra grandeza que no sea ser vivo, sonreír y ser feliz. Miguel, en esta época donde hay tantas ofertas de entretenimiento, o sea, donde hay tantas cosas que hacer con el tiempo libre, ¿qué tú le dirías a una persona que tiene poco tiempo libre, como todo el mundo, que vivimos muy ocupados en esta sociedad tan aceleradamente, ¿verdad? Tantos compromisos, tantas cosas que comprometen tu tiempo. Entonces, con el tiempo libre que tiene una persona, ¿qué tú dirías que sería el motivo principal para que esa persona lea poesía? En vez de ponerse a hacer otra cosa, ver Netflix, o ir a Spotify, o qué sé yo, ¿qué podría parecer atractivo para ponerse a leer poesía en lugar de hacer otra cosa? Una pregunta interesante. Desde generaciones anteriores se viene diciendo que la poesía no sirve para nada. Entonces, claro que yo no creo eso. ¿Por qué leer poesía si hay tantas cosas que nos quitan el tiempo? Lo primero es que, no sé, esas cosas, esas tantas cosas que nos quitan el tiempo no me interesan en lo absoluto. Pero aparte de todo eso, suponiendo que me interesara, hay una razón capital. Un ser humano, una persona puede tener las ocupaciones que tenga y hay algo que no puede dejar de hacer porque lo necesita para seguir funcionando. Ese algo es alimentarse. Y ahora, ¿cuál es la correlación de esto? Jacques Maritain, en su libro La frontera de la poesía, él sostiene algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. La poesía es alimento del alma. Yo siento que sin poesía, si no consumimos poesía, el alma muere de inanición, enflaquece. Entonces esa es la respuesta corta. ¿Por qué leer poesía en un mundo donde hay tantas cosas, tanto entretenimiento? Porque la poesía es el alimento del alma y el alma necesita alimentarse incluso más que el cuerpo. Creo que no hay mucho que agregar de mi parte. Sí, insistimos en la idea que tú has planteado en esta entrevista y que yo casualmente estaba repasando, vi un trabajo sobre la obra de Schopenhauer. Tú sabes, no sé si tú conoces la obra de Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, el filósofo. Sí, Arthur Schopenhauer, sí. Que él Es que en plantea, estos días le decía a un amigo, me están matando Schopenhauer, Camus y Sartre, me están matando. no, que Schopenhauer decía que el arte es la forma que el ser humano tiene de escapar de eso que él llama la voluntad, pero que el arte no sirve para nada para la voluntad, para esa fuerza que solamente busca, vamos a decir, existir y conseguir deseos, conseguir cumplir deseos, ¿verdad? En este Exacto. mundo en el que vivimos, el arte es la única actividad humana que te permite escapar. O sea, te puedes tomar en el sentido de como que el arte es liberador. Te, Sí, te- desde luego. te libera de esa cadena que la realidad del mundo material te impone, ¿verdad? Sí, una persona, o sea, una persona que no cultiva el arte ante los sinsabores de la vida,
se refugiará en cosas muy, muy malas. Ahora, un artista, cuando viene la tristeza, cuando viene la depresión, cosas que siempre llegan en la vida de una forma en su arte. Ahora, un no artista va a otras cosas, lo sabemos. ¿En dónde pueden los oyentes conseguir un ejemplar de tu poemario, de Claroscuro? Claroscuro, a ver, Claroscuro está en Amazon, pero de forma digital. Ya en enero haremos la edición en papel. Estamos trabajando en eso. Todo el equipo de ediciones Alecli, bueno, que no me ha preguntado al respecto, pero creo que Sí. sería bueno. Ya podemos hablar un poco de eso, sí, que lo vi en tu... Yo hace un tiempo creé la Academia de Lengua y Creación Literaria, donde siempre estaremos dando cursos de todo tipo de creación literaria, cómo escribir novela, cómo escribir cuentos, también diferentes cursos de idioma. Claro, también creamos, como parte de la Academia de Lengua y Creación Literaria, ediciones Alecli. Ya tenemos un listado de más de 20 libros que están esperando a ser publicados por la Academia y su sello editorial. Por medio de ese sello editorial vamos a tirar una edición en papel de Claroscuro en enero, a partir de enero, y otros libros que vienen por ahí. ¿Y dónde está ubicado esa academia de lengua y creación literaria? Allá en Santo Acá en Santo Domingo. Y bueno, pero nosotros sobre todo trabajamos de manera virtual. Claro, tenemos una locación física, obviamente, porque se exige según los estatutos, pero nosotros nos enfocamos más en lo virtual, porque, a ver, el vicepresidente vive en Roma, la encargada de arte vive en Los Ángeles, tenemos diferentes sucursales y representantes en diferentes partes del mundo, y entonces nos hace más fácil trabajar de forma virtual y así llegamos más lejos. Así mismo es, Miguel. De hecho, vamos a pensar que este podcast que estamos haciendo, si no fuera por la tecnología, no lo podríamos hacer. Desde luego, desde luego. Sí, De hecho, efectivamente. hemos hecho entrevistas de gente que está muy lejos de República Dominicana, que hemos podido conversar gracias a estos Sí, medios. es un gran medio que hay que aprovecharlo al máximo. Excelente. Exacto. Miguel, solamente me resta darte las gracias por haber atendido nuestra invitación a este podcast. Esperamos tenerte de vuelta para hablar de otro de tus obras que están próximas a publicar. Me imagino que tú tienes material inédito ahí que está pendiente de edición, y cuando se vayan saliendo podemos volverte a invitar. Sí, sí, hay unos cuantos libros por ahí, novela, cuento, que pronto se estará publicando, Dios mediante. Gracias, de verdad, es un enorme placer compartir contigo sobre lo que de verdad nos apasiona, la literatura y más estrictamente la poesía. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.